Shabbat, Shalom, bienvenidos una vez más. Aquí estamos transmitiendo desde el Ministerio Familiar Beit Aviad, la casa de mi Padre Eterno, desde Miami, Florida. Estamos en la porción Vayislaj, Parashat Vayislaj. Se encuentra en Bereshit, Génesis, capítulos 32, versículo 4 al 36, 43. Vayislaj significa y envió. Vamos a hacer un pequeño resumen de esta parashá rápidamente. Tiene algunos puntos muy interesantes. El primer punto es que Esaf avanza con 400 hombres para atacar a Jacob. Y cuando Jacob se devuelve de casa de su tío Labán a reencontrarse con su hermano, con su familia en Canaán. Jacob prepara una estrategia para evitar la guerra. Primero ora al Eterno, hace una división del campamento y prepara una serie de presentes para entregárselo a su hermano Esaf y así mitigar su molestia. Luego Jacob, de diseñar esta estrategia, lucha con un ángel toda la noche y no lo suelta hasta que lo bendice. Posteriormente acude al encuentro con su hermano Esaf y se produce la reconciliación en respuesta a su oración con el Señor. Ellos toman caminos diferentes, aunque Esaf quiere que estén juntos, pero Jacob muy inteligentemente y para evitar problemas futuros le dice que vaya él adelante. Luego llega Jacob a Shechem. En esta parte es la que vamos a concentrar nuestro estudio de hoy. Se produce el rapto y ultraje de Dina, la única hija de Jacob. Luego viene un proceso de negociación entre los dos pueblos. Se produce el engaño. Luego viene la destrucción de Shechem. Jacob va a Betel, el lugar donde había tenido el sueño de la escalera cuando salió huyendo de su hermano Esaf, 34 años aproximadamente antes. Se produce la muerte de Rivka, Rebeca, la mamá de Jacob, y de su nodriza, Débora. Hashem luego bendice a Jacob y cambia su nombre. Confirma el cambio del nombre que ya el ángel le había anunciado. Posteriormente nace Binyamin y muere Rachel, la esposa amada de Jacob. Rubén se acuesta con Bilhá, que es la sierva de Rachel, ¿no? Y por esto pierde la primogenitura, ¿no? Posteriormente se reúne Jacob con Isaac, su padre. Muere su padre Isaac, lo entierran Jacob y Esaf. Y se narra la descendencia de Esaf, el cual parte y de ese sitio y se establece en la tierra de Edom, ¿no? Porque habían crecido mucho él y su hermano y lo mejor era no estar juntos. El nombre que le hemos puesto para allá este estudio es Transformados por el juicio de Dios, ¿no? Y vamos a remontarnos a lo que dice el libro de Bereshit en capítulo 28, versículos 18 y 19, cuando él sale de Canaán rumbo a Padán Aram, donde está su tío Labán, y dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera luego del sueño que había tenido, de la revelación que había tenido, y la alzó por columna y derramó aceite sobre ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, que significa casa de Dios. Bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Luego en los versículos 20 y 22 se hizo Jacob voto, diciendo, si Elohim va conmigo y me guarda en este viaje que voy y me da pan para comer y vestidura para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Hashem será mi Elohim y esta piedra que he puesto por columna será casa de Elohim. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces Jacob cuando sale le hace una petición al Eterno y le hace una promesa, un voto, ¿no? Y entonces ahora sí nos remontamos a esta parashá
capítulo 33, versículos 18 y 19. Aquí estamos poniendo como que el contexto a la historia que vamos a estudiar. Llegó Jacob intacto a la ciudad de Shechem. Ya pasan toda esa cantidad de años y se regresa Jacob y Dios cumple su promesa, porque llega intacto, ya que se produjo la reconciliación con su hermano Esaf, que había salido con 400 hombres a recibirlo para matarlo. Pero Dios cumple su promesa. Y acampó frente a la ciudad, adquirió la parcela de tierra sobre la que instaló su tienda de la mano de los hijos de Hamor, padre de Shechem, a cambio de 100 quesitas. O sea, aquí tenemos que ir analizando varias cosas. Número 1, ¿por qué Jacob, en vez de asentarse en la ciudad de Shechem, comprando una propiedad, por qué no fue a cumplir la promesa, el voto que le había hecho a Hashem, de que iba a levantar un altar en el lugar donde había tenido el sueño para agradecerle? Él no se apresuró a cumplir su promesa. Primer error, ¿no? Otro error, que a diferencia del ejemplo que había visto en su padre Abraham y su abuelo Abraham y su padre Isaac, ellos no se dedicaron a comprar ni a batallar para tomar la tierra, sino que ellos confiaban en la promesa del Eterno, de que más adelante el Eterno era el que le iba a dar la tierra. Por lo tanto, Jacob no debió haber comprado esa parcela de tienda por ese precio por el cual la compró, buscando pues asentarse en ese sitio sin cumplir sus votos, ¿no? Y dice que ahí en Shechem erigió un altar y proclamó: Dios, el Dios de Israel. Y entramos ahora en la historia de Dina, que es la única hija de Jacob, es hija de Lea. Lea tuvo 6 hijos, varones todos, y luego le dio una 7ª hija. Diná significa, es como el femenino de Dan. Dan, ella le había puesto nombre Dan porque Dios había hecho un juicio y la había favorecido, y le puso por nombre Dan, que significa juez. Diná significa juicio. Y los nombres que Lea le había puesto a sus hijos, si bien hacen referencia a la pelea o la contienda que ella tenía con su hermano Rachel por el amor de su esposo Jacob, vimos la semana pasada que al unir todos los significados, no solo de los nombres, sino de las expresiones por las cuales se le colocaron los nombres a los hijos de Israel, de Jacob, se nos da un mensaje profético sobre nuestro Mesías y su obra redentora en nosotros. Entonces, comenzamos, versículo 1. Salió Diná, la hija de Lea, que había dado a luz para Jacob, a mirar a las hijas de la tierra. Y aquí se hace un énfasis en la hija de Lea, porque Lea se le critica por no ser muy recatada cuando negoció por unas mandrágoras, por unas jazmines o violetas que había traído su hijo Rubén. Las negoció con Rachel, a petición de Rachel, y a intercambio de pasar esa noche que le correspondía a Jacob estar con Rachel, que la pasara con ella. Y cuando vino su esposo Jacob, ella salió al encuentro y le dijo: epa, ven para acá que esta noche yo te he alquilado, ¿no? Entonces se le critica un poco su manera de ser, por haber sido así un poco osada o poco recatada en ese sentido. Y los sabios dicen que de tal madre, tal hija. Y Dina salió.
Y aquí vemos que ella salió de la seguridad y la protección de su casa, porque ellos están en la tierra de Canaán con un pueblo que son los cananeos, que ya sabíamos por descendientes de Can y que tenían unas costumbres totalmente contrarias a la ética de la Torá. Ella no se nos dice aquí que haya salido con sus hermanos, ni con su papá, ni con su mamá, ni con ninguna otra persona que estuviera pendiente de ella. Diná era una adolescente, era una señorita, ¿no? Y sale a mirar a las hijas de la tierra, como hacer amistad con el mundo. Recuérdense que el Señor dice en el Brit Hadashah que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Este comportamiento no era seguro, no era apropiado y mucho menos yendo sola y desprotegida. Continuamos, versículo 2. Y la vio Shechem, hijo de Hamor. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis. Uno, para darles el significado de Hamor. Hamor significa asno, pero también significa trasero masculino. Entonces, Shechem, hijo del asno, o Shechem, hijo del otro significado. También, y vaya nombre, ¿no?, para una persona. Y sabemos que los nombres en Medio Oriente o en el lenguaje semítico marcan proféticamente a las personas y hablan de su esencia. Vamos a ver el significado de Shechem ben Hamor, hijo de Hamor, desde el punto de vista de su valor numérico, usando la gematria. Aquí vemos el valor de cada una de las letras. Vemos el valor sumando cada letra de cada una de las palabras. Shechem vale 360, Ben, que es hijo, vale 52, y Hamor vale 254. Cuando sumamos estas tres palabras nos da 666, que es el número de la bestia y del hombre carnal, es decir, con un vacío en su corazón, sin haber conocido al Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach. Entonces, esto nos dice mucho de qué tipo de persona era este príncipe de Shechem, que era el mismo nombre de la ciudad, pues tenía el mismo nombre de la ciudad. Aquí le dejo en esta lámina los valores numéricos de cada una de las 22 letras hebreas, que van desde el 1 hasta el 400, para que ustedes mismos puedan verificar que esta lámina anterior que yo les presenté es correcta. Continuamos entonces con estos versículos del 2 al 4. Y la vio Shechem, hijo de Hamor, hijo del enemigo, hombre carnal, representante de la bestia, el heveo. Y más adelante vamos a hablar de esto, de que él era heveo. El príncipe de la región. Y la tomó y se acostó con ella y la humilló. En algunas versiones ponen y la violó, como una deducción, porque la palabra realmente dice que la humilló, pero una manera de entender que la humilló es que la violó, o también pudo haber sido simplemente que la sedujo y se aprovechó de ella. Por lo tanto, Shechem, el 666, vio la oportunidad de aprovecharse, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se apegó profundamente su alma a Diná, la hija de Jacob. Porque cuando un hombre se une a una mujer, no solamente es una unión carnal, sino también hay una unión emocional de las almas. Él amó a la doncella y apeló a las emociones de la doncella, porque después que la sedujo, que la engañó y que se aprovechó de ella, se trató como que de
barajear la situación y acomodarla a su favor. Entonces Shechem le habló a Hamor su padre, diciendo: tómame a esta niña por esposa, ¿no? Vemos ahí la conducta como de un niño mimado, consentido y sobreprotegido, que acude a su papá para que le resuelva los conflictos en los cuales se mete. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14, se nos dice, con respecto a las personas como Shechem, que tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia, en la codicia, en desear lo que no les pertenece. Y son hijos de maldición. Y veremos cómo efectivamente ellos caen en maldición. Pero aquí quise resaltar el hecho de que seducen a las almas inestables. Porque si Dina hubiese tenido estabilidad emocional, no hubiese ido a buscar lo que no se le ha perdido, más bien se hubiese quedado en su casa y no hubiese sucedido todo lo que posteriormente sucedió. En el capítulo 2, versículo 3 del libro de Efesios, se nos dice que nosotros también, veámonos reflejados en este espejo, estábamos en otro tiempo viviendo en las pasiones de nuestra carne que nos llevaban a conducirnos como se conducía Shechem y como se conducen las personas del mundo hoy en día. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira reservados, ¿no?, para la ira del juicio final, lo mismo que las demás personas del mundo. Pero bendito sea el Eterno que tenía un proyecto que se llamaba Israel para poder solventar esta situación. Continuamos con los versículos 5 y 6 de Bereshit 34. Y Jacob se enteró de que él había mancillado, Shechem había mancillado a Diná, su hija, mientras sus hijos estaban con su ganado en el campo. Estaban todos los 11 hermanos de Diná trabajando en el campo. Y guardó silencio Jacob hasta su regreso. Jacob no se lo comentó a nadie, decidió esperar que los muchachos regresaran. Y salió Hamor, padre de Shechem, hacia Jacob a hablar con él, a resolver los problemas en los que se había metido su hijo consentido. Fíjense que esta palabra mancillado, bendito sea el Eterno, que ya vino la luz a donde Miguel Alberto y pudo conectarse con nosotros. Shabbat Shalom, Miguel Alberto. Fíjense que esta palabra mancillado viene del hebreo tamé, que significa estar no apto para el servicio del templo y estar desordenado espiritualmente. Muchas veces ha sido traducido por inmundo, pero más que inmundo, de sucio, físicamente hablando, es una inmundicia o una contaminación espiritual porque nos desordena el alma este tipo de relaciones y interfiere en nuestra relación con el Eterno. ¿Sí? Unirnos en una relación con las personas del mundo afecta nuestra relación con el Eterno, como dice 1 Corintios 6, 15, 16, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, del Mesías? ¿Tomaré acaso los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? Y cuando dice ramera aquí, en este caso Shechem sería una ramera en cuanto a que era una persona idólatra, que estaba teniendo una relación con dioses que no es el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Entonces, como Diná, que es parte del cuerpo del Mesías, se va a unir a una persona que está en relaciones con un falso Dios. Por lo tanto, es como si Cristo, que vive en el pueblo de Israel, se una con cualquier falso Dios que vive en el cuerpo de las personas que son de las naciones o gentiles. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne.
pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y los que estamos aquí en esta comunidad, en esta familia, estamos, bendito sea el Eterno, todos unidos al Señor en un mismo espíritu con Él, porque estamos todos casados con personas del pueblo de Israel. Seguimos, versículo 7, los hijos de Jacob llegaron del campo. Cuando se enteraron, es decir, cuando llegaron del campo y Jacob, su padre, les cuenta, se afligieron los hombres y se indignaron sobremanera. Fíjense que el Señor nos dice, bueno, que nosotros podemos enojarnos, pero que no tenemos que llegar al punto de la ira. Estos hombres, los hijos de Israel, se indignaron sobremanera, pues un ultraje había cometido en Israel Shehem al acostarse con una hija de Jacob, y cosa semejante no ha de hacerse. Esta palabra ultraje que se había cometido en Israel viene del hebreo nebalá, y nebalá tiene dos significados, ¿no? Uno es que se cometió una maldad, una vileza, una abominación, una necedad, un crimen que merecen castigo. Pero esa palabra, si le cambiamos la vocal, en vez de nebalá, sería nebelá, pero es las mismas letras, significa una persona muerta, una cosa que está fofa, sin vida, un alimento para las carroñas, los animales carroñeros, un ídolo. Porque los ídolos, como las imágenes, son muertos, no tienen vida en sí mismos. Y los que los cultivan y los honran y los idolatran son como ellos, están muertos. Entonces imagínense el significado profundo de lo que había sucedido en Israel. No solamente habían humillado a Diná, sino a todo el pueblo de Israel, a todo, en este caso a toda la familia de Israel, porque todavía no eran un pueblo. Versículos 8 y 10, habló Hamor con ellos, diciendo, Shehem mi hijo, su alma anhela profundamente a su hija, dénsela, les ruego por esposa, y cásense con nosotros. Sus hijas dennos, y nuestras hijas tomen para ustedes. Y entre nosotros habiten. La tierra tendrán ante ustedes, establezcanse y comercien en ella y adquieran en ella propiedades. O sea, que aquí la tierra prometida no se las estaba dando Hashem, sino que se las estaba dando Hamor, el rey de Shehem, el padre del que había violado o ultrajado o seducido a la hija de Jacob. Imagínense ustedes, este era un padre sobreprotector y este tipo de amor daña a los hijos. ¿Por qué? Porque el único verdadero salvador es el Mesías Yeshua. Este padre salió a salvar a su hijo. En vez de castigarlo, en vez de llevarlo a que pidiera perdón, no, cásense con él. Y no solo Diná, sino todas las mujeres, todas las hijas de Israel, todas las mujeres de Israel, vengan y cásense con las mujeres de nosotros, con los hombres de nosotros, y nuestras mujeres con ustedes. Bueno, pues estaba pidiendo, increíble. Continuamos, entonces dijo Shehem al padre de ella y a sus hermanos, permítame hallar gracia ante sus ojos, y lo que digan se los daré. Pídanme una inmensa dote y los regalos que deseen, y les daré todo lo que me digan. Tan solo denme a la doncella por esposa. Como si integrarse al pueblo de Israel sea algo que dependa del dinero, que podamos comprar con dinero. Como en algún momento creo que Simón el mago quiso comprar al espíritu de santidad porque deseaba ese poder. No, aquí estas personas hacen desmanes y con dinero lo resuelven todo porque todo tiene un precio. Así piensa el mundo, así como Satanás
quiso tentar a Yeshua en el desierto diciéndole, bueno, póstrate y adórame y te entregaré todas las riquezas del mundo porque a mí me pertenecen. Él decía, bueno, hasta Dios mismo tiene un precio. El Mesías tiene un precio y yo se lo voy a pagar. Fíjense que aquí hay un precedente importante con respecto a Shechem, hijo de Hamor, que eran de los heveos del pueblo. Eso lo leímos anteriormente. Y vamos a retroceder a Génesis 9, capítulo 9, versículo 24, dice, y despertó Noé de su vino después del diluvio y supo lo que había hecho con él su hijo más joven, Can, y dijo, maldito sea Canaán, el hijo de Can, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito sea Hashem el Elohim de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Elohim a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. O sea, por lo tanto, Canaán iba a ser siervo de Sem. Y luego se nos dice, en el capítulo 10, que Canaán, hablando de su descendencia, engendró a Sidón su primogénito, y a Het, y al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo y al Heveo. Por lo tanto, Shechem, hijo de Hamor, era heveo, descendiente de Canaán, que proféticamente estaba destinado a servir a Jacob, a los hijos de Israel, y no a unirse. Es más, no solamente estaban destinados a servir, sino que Dios le había prometido a Abraham que iba a desalojar a estas naciones de Canaán para entregarle la tierra a la descendencia de la simiente de Abraham. Por lo tanto, esta propuesta que estaban haciendo a Jacob y a los hijos de Jacob era totalmente contraria a lo que Abraham ya le había transmitido a Jacob y a lo que Noé les había transmitido a Abraham, Isaac y Jacob con respecto a la descendencia de Canaán. Continuamos entonces, habiendo entendido esto, que era inaceptable esa propuesta, a menos que hubiese un verdadero arrepentimiento y que Dios le confirmara que esto era el propósito que Dios tenía, como lo hizo con Jonás y el pueblo de Nínive, que Dios le dijo, mira, ve y predícale a ese pueblo idólatra para que se arrepientan y no los destruya. Y efectivamente se arrepintieron y toda la ciudad fue salva. Pero este no era el caso. Dice el versículo 13, respondieron los hijos de Jacob a Shechem y a Hamor, su padre, con astucia. Y hablaron pues, él había mancillado a su hermana Diná. Y esta palabra traducida como astucia viene del hebreo mirmá. Y mirmá es un arte engañoso y falso, fingido con astucia y traición. Entonces, fíjense que aquí quienes responden, no es Jacob el que respondió, respondieron los hijos de Jacob. Vemos a Jacob un poco, digamos que sumiso ante toda esta situación. Permite que intervengan son sus hijos, que eran también jóvenes y no tenían la experiencia que él tenía, ni habían tenido el encuentro con el Eterno como lo había tenido Jacob. Por lo tanto, lo que hicieron los hijos de Jacob era hablarles con un amor fingido a Shechem y Hamor. Y les dijeron, los hijos de Jacob, no podemos hacer algo así, dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, pues es una deshonra para nosotros. Únicamente con esta condición asentiremos a su propuesta. Si serán como nosotros, haciendo que se circuncide entre ustedes cada varón, no solamente Shechem, sino su papá y todos los varones de esa ciudad.
Pero fíjense en este detalle. Como ellos le hablaron con un amor fingido, el circuncidarse es una señal de pacto para integrarse al pueblo de Israel, que iba a ser conformado por personas de todas las naciones de la tierra. Pero ellos les hablaron de la circuncisión de la carne, del prepucio, pero no les hablaron del que circuncida el corazón. Porque si le hablan de quien circuncida el corazón, le estarían predicando verdaderamente con el amor de Dios, y quién sabe si se hubiesen arrepentido, pero ellos no querían que se arrepintiera. Ellos le hablaron de la circuncisión como un rito de iniciación, perdón, y de una manera fingida, engañosa, para traicionarlos luego. Continuamos, entonces daremos nuestras hijas a ustedes y sus hijas tomaremos para nosotros, aceptamos su propuesta, habitaremos junto a ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si ustedes no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y partiremos. ¿Y por qué dice tomaremos a nuestra hija y partiremos? Porque Diná estaba en el palacio de Shechem y de Hamor. Imagínense que estos vienen, no solamente que después de lo que hacen, que es una infamia, vienen a pedirla en matrimonio, pero la mantienen secuestrada. Qué manera de negociar, ¿no? Es increíble. Entonces ellos están aquí hablando y mientras tanto Diná está secuestrada. Pero fíjense que aunque tengan razón en su molestia y en su reclamación, Elohim, Dios, no es un hombre para mentir. Y el pueblo que Dios está formando, que es el pueblo de Israel, no es cualquier nación gentil para que mienta. Ellos estaban entonces mintiendo, transgrediendo la esencia de lo que es Dios mismo. Versículos 18 y 19. Parecieron buenas sus palabras a los ojos de Hamor y a los ojos de Shechem, hijo de Hamor. No se demoró el joven en hacer aquello, pues deseaba la hija de Jacob, y él era el más honrado de toda la casa de su padre, y no honrado en cuanto a que era una persona honesta, sino la persona más elevada en la casa de su padre, el segundo después de su papá, el sucesor. En primera de Timoteo 3:13 dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Y Shechem había cavado su propia tumba. ¿Cómo van a ir? Engañando y siendo engañados. Porque Shechem engañó a Diná y los hermanos de Diná estaban engañando a Shechem. Por eso a los hombres engañadores les va de mal en peor, porque reciben lo que ellos, o cosechan lo que ellos han sembrado. Versículos 20-21, vino Hamor junto con su hijo Shechem a la puerta de su ciudad y hablaron con los habitantes de su ciudad diciendo, estos hombres están en paz con nosotros. Dejemos que se establezcan en la tierra y comercien en ella, pues he aquí que en la tierra hay amplio espacio para ellos, a las hijas de ellos tomemos para nosotros como esposas y nuestras hijas les daremos. Pues le da un discurso interesante para convencer a todos los varones de que se circunciden y para que Shechem pudiera ser complacido en su carnalidad y sus pasiones. Únicamente con esta condición consentirá esta gente en habitar junto a nosotros para ser un solo pueblo, que se circunciden todos nuestros varones, así como ellos son circuncisos. Su ganado, sus posesiones y todos sus animales, ¿acaso no han de ser nuestros? Tan solo consintamos y ellos se establecerán con nosotros. Y así como Shechem codiciaba a Diná, utilizó esta baja pasión de la codicia, ofreciéndole las posesiones y el ganado que no le pertenecían a ellos, sino que le pertenecían a Jacob, y en función a este deseo, esta codicia, convencerlo de que se circuncidaran.
Pero ¿qué dice Proverbios 11:6 con respecto a la codicia? Dice, la justicia de los rectos los librará, mas los pérfidos en su codicia serán atrapados, y todo el pueblo estaba siendo atrapado en la codicia de ellos. Versículo 24, y escucharon a Hamor y a Shechem su hijo, todos los que salían por la puerta de su ciudad, y se circuncidaron todos los varones, todos los que salían por la puerta de su ciudad. Y sucedió al tercer día, cuando estaban adoloridos, que dos de los hijos de Jacob, Shimón y Leví, hermanos de Diná, tomó cada uno su espada y se aproximaron a la ciudad confiados. ¿Por qué estaban confiados? Porque estaban todos los hombres postrados, adoloridos de esta circuncisión que se habían hecho, sin anestesia y sin todas las técnicas que se utilizan hoy en día con los avances de la medicina, ¿no? Y mataron a todos los varones, y a Hamor y a Shechem su hijo mataron a filo de espada, y tomaron a Diná de la casa de Shechem y se fueron. La liberaron de su secuestro, ¿no? Entonces, dicen algunos sabios en la tradición que una de las razones por las que mataron a todos los hombres de la ciudad fue que todos habían sido cómplices en el crimen al mantener a Diná secuestrada y cautiva después de que fue seducida o violada, y que esto equivalía a un secuestro, y la pena del secuestro es la muerte, ¿no? Sin embargo, pareciera que esta es una reacción exagerada, una justicia exagerada con respecto a la afrenta que habían sufrido. ¿Qué dicen los procedimientos de la Torá que fue entregada más adelante, pero que es eterna, que es el mismo pensamiento del Señor en el pasado, presente y futuro? Es en Devarim, Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24, dice, si hubiera una doncella virgen desposada con marido, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrarán con piedras y morirán. La doncella porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la esposa de su prójimo, así quitarás el mal en medio de ti. Pero el caso de Diná no estaba comprometida con un hombre. Por lo tanto, este procedimiento de la Torá no aplica en este caso. Veamos este otro procedimiento. Dice, mas si el hombre hallare en el campo a una doncella desposada, y él la forzare y se acostare con ella, entonces morirá solo el hombre que se acostó con ella. Entonces, si está en un sitio solo, solitario, donde aunque ella grite, nadie la va a escuchar, y aunque esté comprometida, bueno, ella no va a morir, solamente es el hombre que la forzó. Pero Diná no estaba desposada, ni esto sucedió en un campo desolado, sino que fue en la propia ciudad de Shechem. Luego dice, en Devarim 22, 28 al 29, cuando alguno hallare doncella virgen que no fuera desposada, y esto sí aplica al caso de Diná, y la tomare y se acostare con ella, y fueran hallados, entonces el hombre que se acostó con ella no se le va a matar, sino que dará al padre de la doncella 50 siclos de plata, y ella será su esposa, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Entonces, este es el caso de Diná, pero sin embargo, este procedimiento es para las personas que son ciudadanos de Israel. Por lo tanto, lo que les está proponiendo los hijos de Jacob es que circuncídense, intégrense al pueblo de Israel y paguen la dote. Y quizás por esto es que Jacob no dijo nada y le pareció bien la propuesta de sus hijos. Pero Jacob no conocía las intenciones de sus hijos, porque sus hijos no hablaron con Jacob con respecto al plan engañoso que estaban diseñando. En Éxodo 22,
del 16 y 17 dice, si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa dársela, él pagará una cantidad igual a la dote de las vírgenes y no será su esposa. Entonces, Jacob pudo haber dicho, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con entregárselas como esposa a Shechem, deme un pago por haberla humillado siendo ella virgen y deme a mi hija. Pero bueno, Jacob no dijo esto, sino que consintió en que todos los hombres de Shechem se circuncidaran. Continuamos con la parashá en los versículos 27 y 29, dice, los hijos de Jacob llegaron donde estaban los muertos y saquearon la ciudad que había mancillado a su hermana, sus rebaños, su ganado, sus asnos, todo lo que había en la ciudad y todo lo que había en el campo ellos tomaron. Todas sus riquezas, todos sus hijos y todas sus mujeres, ellos tomaron cautivos, los saquearon, así como todo lo que había en la casa, porque pues en la antigüedad quien vencía en una batalla, pues es el que se llevaba todo el botín, digámoslo así. Versículos 30 y 31. Dijo Jacob a Shimón y a Leví, me han hecho aborrecible, haciendo que me odien los habitantes de la tierra, los cananeos y los fereceos. Yo tengo poca gente. Si ellos se unen contra mí y me atacan, seré aniquilado yo y mi familia, o sea, todos ustedes. Dijeron los hijos, ¿acaso como una prostituta habrá de tratar él a nuestra hermana? Es cierto, no puede ser, eso tienen toda la razón, pero Jacob también tiene toda la razón, porque no me informaron cuáles eran sus planes para yo ver si lo aprobaba, estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Y el hecho de que ellos tuvieran razón no quiere decir que actuaran tan mal o como cualquier persona del mundo, como si no fueran hijos de Israel. Fíjense que más adelante, cuando Jacob iba a morir y va a darle la bendición a todos sus hijos, miren lo que le dice con respecto a Shimón y Leví. Shimón y Leví, en su lecho de muerte, dice, Shimón y Leví son camaradas. Un arte robado sus armas son. En su conspiración, que no entre mi alma. A su congregación no te unas, oh honor mío. O sea, ahí se ve que él estuvo total y absolutamente en desacuerdo con lo que ellos hicieron y él nunca se enteró de eso. Porque en su ira asesinaron hombres y a su antojo incapacitaron a un toro. Maldita es su ira. No, fíjense que él no maldijo a Shimón y a Leví, sino a la ira de Shimón y Leví, ¿no? Maldita es su ira por intensa y su furia. O sea, está maldiciendo es al viejo hombre de sus hijos, no a sus hijos. Por violenta. Yo los separaré dentro de Jacob y los dispersaré en Israel. Y fíjense que lo que nosotros sembramos es lo que nosotros cosechamos, que mucho más adelante, después que el pueblo de Israel había sido esclavizado en Egipto, después que Moshe los había liberado y después que Yehoshua acababa de entrar a la tierra prometida a conquistarla, muchísimos años más adelante, mire lo que sucedió. En Yehoshua, Josué 9, del 3 en adelante, cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Yehoshua había hecho a Jericó, que era la primera ciudad que ellos habían atacado y destruido, y a Jai, la segunda ciudad que ellos conquistaron, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores. Y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos, rotos y remendados. Se vistieron así, todos zarrapastrosos, pues. Y sandalias gastadas y remendadas en sus pies y vestidos viejos y rotos sobre ellos. Y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado y todo mohoso, ¿no? Vinieron a Yehoshua al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano. Mentira, si ellos vivían ahí. Haced pues pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos, fíjense muy bien este detalle, los habitantes de Gabaón eran heveos, igual que Shechem y todos los hombres de Shechem eran heveos. Y así como los hijos de Jacob engañaron a los heveos estaban engañando muchísimos años más adelante a Israel. Por eso, quien engaña
termina engañado. Y continuamos leyendo. Quizás habitáis en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? Ellos sospechaban, ¿no? Respondieron ellos a Yehoshua, somos tus siervos. Y Yehoshua les dijo, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y le dijeron, tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama de Hashem, tu Elohim. Empezaron a halagarlos, ¿no? Porque hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. A Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo, tomad provisiones en vuestra mano para el camino, id a su encuentro y decidle, somos siervos suyos, haced pues pacto con nosotros. Nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión, el día que salimos para venir a vosotros, pero he aquí, ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos y aquí están rotos. Y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastadas a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y cometieron el grave error. No le pidieron consejo a Hashem, porque Hashem es el único que conoce los corazones. Porque nosotros caras vemos, pero corazones no conocemos. Yehoshua, Josué, hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron, o sea, todos los líderes de Israel estuvieron de acuerdo y hicieron un pacto de paz. Y sucedió que al cabo de 3 días, después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos, que no venían de una nación lejana, que les había engañado y que habitaban en su tierra. Y partieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cáfira, Beerot y Kiriat Jearim. Los hijos de Israel no los mataron, porque los jefes de la congregación de Israel, ¿no?, les habían jurado por Hashem, Elohim de Israel. Por lo menos respetaron el pacto, pero fueron engañados porque no consultaron con Hashem. Y recibieron la retribución del engaño que ellos habían hecho con el mismo pueblo hebreo en Shechem. Pero esto viene desde atrás, porque Rebeca, la mamá de Jacob, había engañado a su papá y a su esposo cuando se llevó los ídolos de la casa de Labán, cuando se fueron de ahí. Perdón, eso lo hizo Rebeca, sí. Y luego Jacob engañó junto con su mamá Rachel a su papá Isaac y engañó a su hermano Esaf, haciéndose pasar por Esaf. Y luego Labán engañó a Jacob, y bueno, esto pica y se extiende, y ellos iban engañando y siendo engañados, y vemos las consecuencias. Entonces, de esta historia podemos sacar algunos consejos para todos nosotros, prácticos en nuestra vida de hoy. Número 1, no codiciemos lo que no es nuestro, porque dice el último de los 10 mandamientos, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo como codició Shechem, la mujer de Israel, de Diná, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno como codició todo el pueblo, ni nada que sea de tu prójimo. Segundo consejo, no mientas. No mientas. Mire, la naturaleza de Satanás es mentir. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, porque el significado de diablo es el mentiroso, el calumniador. Esa es su naturaleza. Si nosotros también hacemos lo mismo, estamos actuando en la carne. No debemos mentir, porque dice Proverbio 19:22, que es mejor ser pobre que mentiroso. Imagínense ustedes. El segundo consejo que podemos ver aquí, que no debemos actuar con ira. ¿Por qué? Porque dice Jacobo 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ellos debieron haber consultado con Hashem ante la propuesta que había hecho Shechem y su papá Hamor. Y debían haber esperado la respuesta del Eterno para ver qué le iban a decir y cómo iban a solucionar este caso. Y Jacob no debió de haber dejado a sus hijos tomar
la iniciativa para resolver este problema. Tercer consejo, debemos amar con sinceridad. Nuestro amor no puede ser fingido. Nosotros no podemos actuar con mirmá, con engaño, de esa manera. En Romanos 12:9 dice que el amor debe ser sin fingimiento, que debemos aborrecer lo malo y apegarnos a lo que es bueno. Otro consejo muy importante es que debemos gobernar a nuestros hijos con amor, con mano izquierda y con mano derecha. Y fíjense que ex profeso coloqué la mano izquierda más pequeña que la mano derecha, porque la mano izquierda representa la rigidez, la disciplina, pero la mano derecha representa la gracia, el perdón. Y la mano derecha debe ser más fuerte que la mano izquierda, pero debemos usar las dos, porque Hamor tenía la pura mano derecha, porque lo único que hacía era consentir a su hijo. ¿Y qué fue lo que crió? Un monstruo. Pero tampoco podemos ser pura mano izquierda porque destruimos la vida de nuestros hijos. Dice 1 Timoteo 3, 4, 5 que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y todos nosotros estamos llamados a cuidar los unos por los otros como congregación de Israel. Pero primero debemos edificar nuestra casa, a nuestros hijos, con amor. Siguiente consejo, debemos llevar el yugo de Yeshua, como dice Marcos 11:30. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y Lamentaciones 3:27 dice, bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Diná no supo llevar el yugo de sus padres probablemente son responsables de esto, pero el yugo de nuestro Mesías Yeshua es ligero, fácil de llevar, porque Él nos enseñó cómo debemos practicar la Torah con su ejemplo y nos dio su espíritu de santidad para que podamos vencer. Siguiente consejo, que en el Señor debemos obedecer a nuestros padres. Y fíjense que es muy importante lo que estoy diciendo, en el Señor, porque a veces nuestros padres nos piden que hagamos cosas que no agradan a Dios. Y en este caso no estamos obligados a obedecer. Pero en el Señor siempre debemos obedecer a nuestros padres, como dice Efesios 6, del 1 al 2. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Siguiente consejo, no te unas en yugo desigual. Como dice Éxodo 34:12 y Deuteronomio 7:3. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. Y no contraerás matrimonio con ellos, no harás tus hijos a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. A menos que, como ha sucedido en la mayoría de todos nosotros, nos hemos integrado al pueblo de Israel y entonces ya estamos aptos, capacitados para casarnos con las princesas de Israel o los príncipes de Israel. Siguiente consejo, no tardes en cumplir tus votos como hizo Jacob, que se quedó en Shechem, compró una propiedad, se quedó ahí y se asentó después que Dios le había prometido que lo iba a cuidar y efectivamente lo cuidó, pero como él no fue a cumplir sus votos y se descuidó con Diná, entonces pasó lo que pasó. No tardes en cumplir tus votos. En Eclesiastés 5, del 4 al 5 dice, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Y fíjense que, aunque lo cumplamos, que lo cumplamos con tardanza. Después de todo esto que sucedió, que Dios lo permite, que pasamos por estas pruebas para poder perfeccionarnos y refinarnos, fíjense qué sucedió con Jacob. Jacob adquirió una nueva identidad y leemos en el capítulo 35, ya estamos en la parte final, dijo Elohim a Jacob, levántate y asciende a Betel y habita allí, y haz allí un altar para Elohim, para que Jacob pudiera cumplir la promesa y el voto que le había hecho a el Eterno.
¿Quién se te apareció cuando huías de Esaf tu hermano? Y dijo Jacob a su familia, a todos los que estaban con él, desháganse de todos los dioses foráneos que hay entre ustedes, purifíquense y cambien su vestimenta. O sea, para poder acercarnos al Señor, primero tenemos que deshacernos de cualquier cosa que nos estorbe en nuestra relación con Él. O sea, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón. Entonces nos levantaremos, ascenderemos a Betel y haré allí un altar para Elohim, quien me responde en mi momento de aflicción y estuvo conmigo en el camino que transité. Y dieron a Jacob todos los dioses foráneos que tenían en su poder, así como también los aros de sus orejas, y los enterró Jacob bajo el terebinto, que era un árbol, junto a Shechem. Y vemos por qué los hijos actuaron tan impulsivamente, y vemos por qué no consultaron al Eterno, porque habían cosas que los estaban separando del Señor mismo, todas estas cosas que ellos todavía conservaban. Partieron y cayó un terror de Elohim sobre las ciudades que los circundaban, de modo que no persiguieron a los hijos de Jacob. Entonces, ¿por qué no persiguieron a los hijos de Jacob para vengarse? No porque por lo que hicieron los hijos de Jacob, sino por la gracia del Eterno. Porque el Eterno fue que en su misericordia hizo caer un terror en las demás naciones. Y llegó Jacob a la luz, en la tierra de Canaán, que es Betel, él y todos los que estaban junto a él, y erigió allí un altar y tomó y llamó al lugar el Betel, pues fue allí donde se le había revelado Elohim mientras huía de su hermano. Y murió Débora, la nodriza de Rivka, y fue enterrada al pie de Betel, al pie de la meseta, y lo llamó Alon Bahut, y se le apareció Elohim a Jacob nuevamente cuando vino de Padán Aram, y él lo bendijo. Entonces le dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará tu nombre siempre Jacob, sino que Israel será tu nombre. Así fue como él lo llamó Israel. Anteriormente, cuando él tuvo la lucha con el ángel le había dicho, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y este nombre hablaba de la nueva esencia de Jacob, que se conocía como el engañador, pero que ahora adquiría la esencia de Dios mismo. Y vamos a analizar un poquito rápidamente qué significa este nombre, ¿no? Esa palabra has luchado viene del hebreo sarita, que viene de la raíz sara, que significa pelear, vencer, persistir, esforzarse y perseverar. Miren cómo se escribe Israel. Vemos ahí las dos letras que están resaltadas en rojo, que es el, significa Dios, que es como termina Israel, ¿no? Y la segunda y la tercera letra, que es la Shin y la Resh, viene de Sará, que como les dije, significa pelear, vencer, persistir, ¿no? Pero que viene también a su vez de una raíz que es Lisrot, que significa ejercer el principado e influencia. Y estas dos letras significan Sar, que es príncipe. Vemos también en otra acepción, aquí Israel, las primeras tres letras y las dos últimas letras. Las primeras tres letras es Yashar y las últimas dos letras es El, que significa Dios. Ahora, ¿qué significan las tres primeras letras? Yashar es ser recto, enderezarse para agradar a Dios, ser próspero. Por lo tanto, esta es nuestra identidad como hijos de Israel. Nuestra identidad es Israel. Esa es la esencia, nuestra nueva esencia, nuestra nueva naturaleza. Ya no somos Jacob, ya no somos engañadores, ni vamos a dejarnos engañar, sino que ahora somos Israel, porque somos los príncipes y las princesas que peleamos la buena batalla junto con Dios y ejercemos buena influencia en el mundo porque Yeshua, el Sar Shalom, el príncipe de paz, enderezó nuestras vidas para que podamos actuar en rectitud delante de Dios. Shabbat Shalom, los amamos.
Cuídense mucho. Shalom Alejem.